Bueno, estimados alumnos, es un placer volvernos a encontrar para que sigamos charlando de esta unidad 13 que venimos hablando, para que recapitulemos. Bueno, estamos trabajando sobre la forma y la prueba del acto jurídico. Hemos terminado una primera parte, como ustedes han podido ir revisando sus códigos civiles y comerciales, la parte del 284 al 288 más o menos habla de las cuestiones generales, ¿sí? De la primera parte de la unidad. Ustedes si luego se van a fijar, el 289 nos habla de los instrumentos públicos, luego seguimos con escritura pública y acta, a donde nos hemos quedado el último encuentro, si mal no recuerdo. También tenemos los instrumentos privados y los instrumentos particulares. Habíamos trabajado, creo que lo último de los instrumentos privados, en cuanto a los instrumentos, cómo se clasifican, en cuanto al nuevo Código Civil Comercial. Tenemos los instrumentos, digamos, que no tienen ninguna formalidad establecida por la ley, donde vamos a tener la libertad de formas. ¿Sí? Y acá es donde empezamos a trabajar que esta cuestión de los instrumentos privados y los instrumentos particulares. Nosotros vamos a tener los instrumentos particulares. Aquellos que están firmados son los instrumentos privados, ¿sí? Ahora los instrumentos particulares son aquellos instrumentos los cuales no van a estar firmados, ¿sí? Que son aquellos instrumentos los cuales no van a tener esta cuestión de la firma que ya habíamos hablado en las clases anteriores, ¿sí? Particularmente ustedes saben cuáles son las formas de estas firmas. El 287 tiene esta clasificación en cuanto a los instrumentos privados y los instrumentos particulares no firmados. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el 287 van a tener esta clasificación que ya hemos trabajado nosotros. Los instrumentos particulares pueden o no estar firmados. Si están firmados, se transforman en estos instrumentos privados que hemos hablado, que estamos empezando a hablar, ¿sí? Entonces, cuando no están firmados, tenemos esta categoría donde vamos a encontrar todos los escritos que han sido impresos, esos registros visuales, auditivos o hechos que por cualquier medio que sean empleados haya registrado la palabra o la información que nos da, digamos, esta exteriorización de la voluntad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un mail que quizá no esté firmado. Entonces se transforma en este instrumento particular no firmado, ¿sí? Esta es una innovación bastante interesante. Y lo puede, después pensándolo, la implicancia práctica es cuando ustedes pueden empezar a hablar de las formas y qué tipo de formas vamos a poder encontrar, ¿sí? Bueno, de ese 287 ustedes van a saltar directamente al... Ya les digo, perdón, estoy con el mismo código para que los pueda ir guiando específicamente y no le erremos a ningún artículo. De ese 287 saltan al 313, ¿sí? Por eso en sus códigos pueden poner entre los instrumentos privados y particulares de la sección sexta, ponen entre paréntesis antes del 313 el 287, cosa de que se acuerden del 287, y en el 287 ponen sección sexta o ponen 313 y subsiguientes, ¿sí? En el código lo van anotando, por favor, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener el 313 que nos habla de la firma de los instrumentos privados y dice: si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento. Es decir, cuando el sujeto no pueda o no sabe firmar, vamos a tener acá que recurrir al 313, el cual nos va a dar la forma que vamos a nosotros a necesitar para que podamos tener ese instrumento como firmado, ¿sí? Como la aclaración de la declaración de voluntad del sujeto, ¿sí? El 314 nos habla del reconocimiento de la firma. Nos dice que todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Debe reconocer la firma. ¿Es mi firma o no es mi firma? Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no el causante, ¿sí? La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. Y acá nos da una libertad probatoria para que nosotros podamos encontrar esa firma. Dice: el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma está certificada por escribano no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios del acto de reconocimiento.
¿Cuáles serían esos vicios? Los vicios de la voluntad, que hemos trabajado en cuanto a la libertad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los elementos internos? Habíamos hablado de la violencia física o la violencia moral, ¿sí? Ahí es donde actúan estos vicios, para probar que él libremente no había podido firmar, ¿sí? Y pueda desconocer que su voluntad fue esa, ¿sí? De esa manera va a poder el acto de reconocimiento, en el acto de reconocimiento vamos a poder manifestar que no era la voluntad del sujeto, ¿sí? La prueba resulta indivisible, nos dice. El documento signado con la impresión digital va como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido, ¿sí? ¿Cómo va a poder ser impugnado? Por los vicios en el acto de reconocimiento, ¿sí? Lo que pasa en el documento firmado en blanco. Dice, el firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse de ella de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no debe afectar a terceros de buena fe. Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda, esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante, excepto por los terceros que acrediten buena fe si han adquirido derechos a título oneroso en base al instrumento. Esto es muy común por ahí que existan documentos que se hayan firmado en blanco y luego son llenados por otro sujeto. Acá es donde cómo vamos a trabajar nosotros ante la existencia de estos documentos firmados. En cuanto al firmante va a poder, valerse por un principio de pruebas por escrito. Por ejemplo, los mails. Los sujetos, por ejemplo, se pide que firme en blanco un documento a los efectos de presentar en tribunales, por ejemplo. Y de mala fe, la otra parte llena el documento con un pagaré, ¿sí? Y luego lo quiere ejecutar. En este sentido, el pagaré va a ser ejecutable, como habíamos nosotros trabajado ya con respecto a al acto abstracto, ¿sí? Va a ser ejecutable. Y luego en el acto de conocimiento vamos a ir a desconocer, por ejemplo, a decir que este documento firmado estaba en blanco. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener que probar? Que existe el principio de prueba por escrito. Por ejemplo, los mails que intercambiaron, los mensajes que intercambiaron, las conversaciones que intercambiaron estas dos partes, vamos a poder llevarlas al juicio para que podamos rebatir que el contenido no respondía a nuestras instrucciones, ¿sí? Ahora, otra cuestión puede pasar que este documento haya sido sustraído y sea llenado por otra persona. En este caso, ya tenemos por cualquier medio la posibilidad de probar qué tenía que tener ese contenido. Por ejemplo, además de tener las instrucciones, por ejemplo, misivas, mails, chats, mensajes de texto, vamos a tener que probar que haya sido sustraído contra la voluntad de quien lo guardaba. Entonces, el abogado que guardaba ese escrito va a tener que llevar la denuncia policial de la sustracción, ¿sí? No obstante, bueno, el contenido no vamos a tener límite de aquel tercero de buena fe que lo adquirió o adquirió derechos a título oneroso sobre ese instrumento. Sigamos con el pagaré, por ejemplo. El abogado que recibe un escrito, un hoja en blanco que le pide a su cliente, que le dice, bueno, como tenemos que presentarnos en un juicio con este documento, fírmame esta hoja por escrito, este documento, digamos, esta hoja en blanco, para que yo la pueda presentar sin ningún problema. ¿Sí? Yo te voy a firmar, no hay ningún problema. Bueno, lo hace con un medio por escrito, un principio, un mensaje de voz, estos instrumentos particulares, que no están firmados, obviamente, y esa hoja le es sustraída al abogado. Entonces llenan un pagaré y ese pagaré lo venden a un tercero de buena fe que no conocía la existencia de esta situación. El tercero de buena fe lo puede ejecutar y va a tener que pagar en ese proceso ejecutivo. Y ahí es donde en el proceso de conocimiento vamos a tener que recurrir a esta parte. Vamos a tener que probar que el contenido no era el que la persona quería y a su vez que fue sustraído. Y el tercero también lo podemos demandar y tendrá que ir como tercero de buena fe a probar su buena fe, a decirnos, bueno, yo lo compré a esta persona y esa de buena fe, porque entendí que el pagaré era plenamente válido y lo ejecuté, se lo ejecuté a ese señor, soy de buena fe y acá está el recibo y acá está la prueba que acredita que soy de buena fe,
¿sí? La buena fe, chicos, se prueba cuando la conducta del sujeto es acorde a las normas de, digamos, el buen funcionamiento de la economía, el buen funcionamiento del comercio. Muchos hablan que para demostrar la buena fe tendríamos que demostrar cómo actuaría cualquier persona ante la misma situación, ¿sí? Cualquier persona en la misma situación podría, si es un tercero de buena fe y conocía de quién emana ese instrumento no firmado, ese instrumento que te está ejecutando ese pagaré, podría de buena fe llamarlo y decirle, mira, compré este pagaré y lo tengo para ejecutar. ¿Sí? Eso es buena fe. Ahora, si no lo conocía y era un tercero, una ciudad muy grande, donde la gente no se conoce, podemos decir, bueno, no lo llamó y es de buena fe y él siempre trabaja con pagarés. ¿Sí? Este sujeto siempre trabaja con pagaré, siempre ha emitido pagaré para todos. Entonces es un tipo conocido en cuanto a la articulación de comercial, ¿sí? Que emitía pagarés para todos. Y en ese sentido es donde el tercero va a poder acreditar su buena fe. ¿Se entiende, chicos? Bien. El 316 nos habla de las enmiendas. Dice las raspaduras enmiendas, o entre líneas que afecten partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no serse así, el juez debe determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento. En este caso tienen que ver con aquellos instrumentos donde puede existir un error. Hay una raspadura, una enmienda, se borra, hay un entrelineado que por ahí no correspondería a las partes esenciales y los que suscriben ese instrumento tienen que salvar. Es decir, tienen que poner vale por y abajo colocan, digamos, la salvedad. Para eso es el 316. Y ahí en esta medida, si no hay una enmienda, una raspadura que ha sido debidamente salvada, el juez va a tener que determinar qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento, es decir, en dónde está la raspadura, en dónde está, digamos, esta enmienda. Por ejemplo, puede ser en la fecha, que es un elemento esencial, puede ser en la articulación del objeto, la descripción del objeto, ¿sí? Ahora, si la enmienda es sobre cuestiones que no hacen, digamos, a elementos esenciales del acto, por ejemplo, eh, primeras nupcias, y es interlineado y pone segundas nupcias, en ese caso del instrumento no vendría digamos, a afectar su eficacia, sino afectaría en otro sentido a otras relaciones que puede llegar a tener con el instrumento y los sujetos, ¿sí? El 317 nos habla de la fecha cierta. Dice, la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros de buena fe desde su fecha cierta, ¿sí? Adquiere fecha cierta el día en que acontece un hecho que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado y no pudo ser firmado después, ¿sí? La prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. En cuanto a la fecha cierta, nosotros teníamos en el Código Civil ya determinadas instancias donde se podía establecer la veracidad de ese documento que haya estado, no la veracidad del contenido, sino que haya sido firmado antes de su presentación. Por ejemplo, la firma certificada ante el juez. El juez nos va a certificar de ese instrumento privado cuando se puso la firma, ¿sí? Y quiénes firmaron, ¿sí? A partir de esa fecha adquiere fecha cierta. La presentación en juicio también es otra de las situaciones donde nosotros vamos a tener fecha cierta sobre el documento. ¿Y qué es lo que hace la fecha cierta? Nos hace acreditar que en ese momento ya estaba firmado y no fue a posterioridad, ¿sí? Nos da la posibilidad de que los terceros o que las mismas partes puedan tener una certeza de cuándo fue firmado el instrumento, ¿sí? Cuando, por ejemplo, para la acción de fraude vamos a trabajar sobre la fecha cierta, porque ahí es donde vamos a saber nosotros cuándo se produce este acto jurídico, ¿sí? Ya cuando trabajemos la acción de fraude vamos a volver sobre la fecha cierta, donde nos va a determinar específicamente cuándo ya se firmó o cuándo se manifestó la voluntad a través de la firma, trabajando sobre este instrumento privado, el cual está firmado. Si no está firmado estaríamos ante un instrumento particular, ¿sí? Bueno, correspondencia. Dice, la correspondencia por cualquiera sea el medio empleado para crear o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario. Por lo que es confidencial, no puede ser utilizada sin el consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario y del remitente si es confidencial.
A ver, el 318 nos va a hablar de estas correspondencias epistolares, donde nosotros tenemos cartas que son enviadas a los remitentes, y ahí es donde entra a jugar el 318. Las cartas documento también entran en el 318, donde nosotros vamos a tener cuál sería, digamos, o cómo puede presentarse, ¿sí? ¿Quién lo va a poder presentar? Siempre el destinatario de esta prueba. También quien lo ha remitido. No obstante, acá tenemos la excepción de cuando es confidencial. En ese caso, solamente quien emitió la carta va a poder permitir que se entre en el juicio, ¿sí? Siempre con el consentimiento de este sujeto. El 319, bueno, ya hemos trabajado un poquito sobre el valor probatorio de los instrumentos particulares, de los instrumentos privados, y nos dice que el valor probatorio de los particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras cosas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. El 319 nos le da al juez evidentemente las directrices o las claves para poder determinar cuál es el valor probatorio de este instrumento particular, porque el instrumento particular no está firmado. Ese es el problema que va a tener. Entonces va a tener que determinar la congruencia, qué es lo que se escribió, qué es lo que pasó, qué es lo que dice el texto, cuáles son los usos y las prácticas. Es decir, nos da, digamos, determinados parámetros que va a tener que seguir el juez, ¿sí? Bueno, en este sentido ya hemos terminado nosotros lo que son los instrumentos privados y los instrumentos particulares. En cuanto a la contabilidad y los estados contables, que digamos es una de las modificaciones que tiene el Código Civil y Comercial, ustedes van a tener a partir del 320 quienes tienen que llevar la contabilidad, nos dice que son todas las personas jurídicas y quienes que realizan una actividad comercial, una actividad económica organizada y son titulares de las empresas o establecimientos comerciales industriales. Nos da una serie de sujetos que van a tener que llevar estos libros, ¿sí? ¿Cómo tienen que llevar la modalidad de la contabilidad? Nos da el 321, nos dice que tiene que ser una base uniforme que resulte de un cuadro verídico de las actividades, es decir, va a registrar todo lo que va pasando en el día a día económico, ¿sí? ¿Cuáles serían? El 322 nos habla de los registros indispensables, lo que siempre tiene que existir. Vamos a tener nosotros 4, nos habla del diario, el B, el inventario y balance, los que corresponden a la adecuada integración de un sistema de contabilidad y las formas especiales que imponen el código o las otras leyes. Es decir, si existen leyes especiales en cuanto a la actividad, también tenemos que tener en cuenta si nos piden algún tipo de registro, ¿sí? El diario es lo que pasa todos los días, es decir, un registro de la actividad pormenorizada, de las entradas y las salidas. El inventario y los balances son los que se hacen en determinada etapa para ir cerrando lo que son los pasivos y los activos. Ya lo hemos visto nosotros en el patrimonio, si ustedes se acuerdan. Y de acá, de este inventario y balances es tan importante porque nos puede determinar a nosotros una cesación de pagos o una insolvencia, ¿sí? Bueno, el 323 nos habla de los libros. Dice: el interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos ante el Registro Público de Comercio. El Registro Público de Comercio está en la calle La Madrid, a la vueltita de tribunales. Si ustedes pueden googlearlo, no salir porque estamos en fase 1, ¿sí? Toda la semana aparentemente. Bueno, el 324 nos habla de cuáles son las prohibiciones, qué es lo que no se puede hacer con esos libros. Nos habla de la alteración, de dejar blancos, de raspar, tachar y no salvarlo, mutilar, es decir, sacar hojas, arrancar hojas, y cualquier otra circunstancia, nos dice la ley, que afecte la inalterabilidad de los registros, es decir, tiene que estar inalterado. ¿Cuál es la forma de llevar estos libros y los registros contables? La forma cronológica y actualizada, sin alteración, las cuales van a ser salvadas. También tiene que llevarse en el idioma y la moneda nacional, es decir, tiene que estar en castellano y a su vez expresarse en pesos, ¿sí? Si nosotros tenemos una expresión en dólares, vamos a tener que transformarla en moneda nacional, ¿sí? Bueno, el 326 nos habla de los estados contables. Al cierre del ejercicio, es decir, al cierre anual de la actividad, tiene que llevarse la contabilidad obligada y voluntaria, y deben confeccionarse esos estados contables que nosotros hablábamos un poquito más arriba. El 327 nos define el diario, que son las operaciones relativas a la actividad que van a tener un efecto en el patrimonio, ¿sí?
Pueden tener individualmente y ser registros resumidos que cubran un periodo de duración no superiores a un mes. ¿Sí? Van a tener que ser por lo mínimo, por lo menos un mes. Cuando ya supera el mes, ya nosotros tenemos lo que son los registros contables. ¿Sí? Van a surgir de registros anotados de las prácticas subsidiarias, como el 324, 325 y 326, 324 y 325. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que conservar esta documentación? Tiene que conservar como mínimo 10 años, salvo que leyes determinen un plazo superior. ¿Sí? El plazo, ¿cómo se cuenta? Bueno, los libros desde el último asiento, los demás registros de la fecha de la última anotación y los instrumentos respaldados por su fecha. Lo que tenemos que tener en cuenta, el diario es un libro, ¿sí? Y este libro, entonces, la última hoja nos dice cuándo tiene que cumplir los 10 años. Se cierra la última hoja el 10 de agosto del 2020 y lo va a tener que conservar hasta el 10 de agosto del 2030. ¿Sí? Esa es la obligación que nos establece la ley. ¿Quiénes son los sujetos? El 329 nos habla de los actos sujetos a autorización y dice que el titular puede, previa autorización del registro, sustituir los libros, es decir, todos los cambios que vamos a tener dentro de estos libros van a tener que estar autorizados por el registro público. El 330 nos habla de la eficacia probatoria de la contabilidad. Esto es bastante importante. Dice que la contabilidad obligada voluntaria llevada en forma con los registros prescriptos debe ser admitida en el juicio como medio de prueba. ¿Sí? Los registros se prueban contra quienes los llevan y los acreedores y sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitirse prueba en contrario. Es decir, funciona como una eficacia probatoria contra el que lo está llevando. ¿Sí? El adversario dice que no puede aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudican. Es decir, si yo demando y pido la prueba del asiento, también lo que yo demando va a funcionar y lo estoy aceptando en mi contra, ¿sí? Quien demande y pida los registros contables funciona para bien y para mal, es decir, no solamente lo que me beneficia y lo que no me beneficia, es decir, si el patrimonio, yo digo que tiene un activo, pero lo de los registros sale ese activo, pero también un pasivo, también no me beneficia, ¿sí? Cuando vamos a una quiebra, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el juez también va a tener la facultad de apreciar esta prueba, es decir, va a poder pedir una prueba supletoria. Bien, el 331 nos habla de las investigaciones. Acá es bastante, solamente se va a poder hacer unas investigaciones en los supuestos previstos en la ley, excepto los principios de leyes especiales. Dice: ninguna autoridad puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no los registros a derecho. La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto del 325, aun cuando está fuera de la competencia del territorial del juez que la ordene. Dice: la exhibición general de los libros solo puede decretarse instancia de parte en juicio de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por causa ajena y en caso de liquidación, concurso y quiebra. Fuera de estos casos, únicamente puede requerirse la exhibición de los registros en cuanto tenga relación con cuestiones controvertidas de que se trata, como para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas del 323 y 324 y 325. Es decir, el 331 nos da las situaciones o posibilidades donde van a poder requerir que se muestren los registros contables. Bueno, chicos, hemos terminado la unidad 13, ¿sí? Para que vayan agilizando. Ya tenemos fecha de parcial, recuerden, ya les voy a empezar a mandar esta semana los prácticos. Estamos un mes, probablemente yo les dé una reunión de Meet en esta semana. Voy a ver cuándo puede ser el horario y la fecha. Seguramente será el jueves podría ser. Vamos a ver el horario, una reunión corta para que ustedes puedan sacarse alguna duda o me piden hacer el Meet y me dicen cuándo pueden, lo hacemos, no hay ningún problema. Estoy a su disposición. Cualquier sugerencia, duda, no se achiquen, manden mail, cuéntenme qué les anda pasando, cómo van con el estudio también. Eso me interesa bastante, por qué unidad van, por favor cuéntenme, ¿sí? Bueno, chicos, siempre es un placer estar conectado con ustedes. Espero que anden muy bien. Les mando muchos saludos.